Bé, bona tarda a tothom i benvinguts a l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona. Bueno, en nombre del equipo de dirección y del profesorado del Máster Habilitante os damos las gracias por asistir a esta jornada, la primera que haremos durante las próximas semanas para explicar en qué consiste el Máster Habilitante de nuestra escuela. Mi nombre es Daniel García Escudero y soy el jefe de estudios. Y haré una breve introducción y a continuación, lo más importante, podréis asistir a unas breves explicaciones de alrededor de 7-8 minutos de cada una de las líneas de intensificación que componen este máster habilitante, eh, que en realidad está compuesto por 6 líneas de intensificación repartidas en 2 turnos con unos funcionamientos diferentes, como ahora veréis, ¿no? Que lo que hacen es construir una oferta formativa diversa, la cual a través de diferentes acentos y siempre con la participación de profesorado de todos los ámbitos de conocimiento, pues se os dota de la capacidad suficiente para abordar el objetivo final de un máster en arquitectura, de un máster habilitante, que es la consecución de un proyecto final de carrera, que como bien sabéis ahora mismo la legislación española es un título único y por tanto nos habilita para todas las competencias del ejercicio profesional, ¿no? Bien, antes de que cada una de las líneas y de compañeros de otras asignaturas troncales del máster hagan su explicación, que yo creo que será la que más os acerque al funcionamiento y a los contenidos del máster, pues dejadme simplemente hacer brevemente, dar el esquema general de qué consiste, cómo funciona, cómo está estructurado este máster habilitante. Bien, datos básicos, ¿no? Es un máster que se desarrolla en un año. Son 60 créditos, la mitad de los créditos, 30, es proyecto final de carrera, y después lo que tenemos son 2 asignaturas troncales, teoría de la edificación y sistemas tecnológicos, y una serie de optativas. Ahora os enseñaré el esquema básico del máster habilitante, que es este de aquí, en el cual tenéis la composición de todas las asignaturas y de los créditos. Después veréis que este esquema, que no tiene estructura, no tiene jerarquía, en realidad sí que la tiene, porque el 50% del tiempo estaréis haciendo proyecto final de carrera y porque además las líneas, estas 6 líneas que componen el proyecto final de carrera, se organizan en 2 turnos y además cada turno funciona de una manera diversa. Hay que también señalar que en el máster también tendemos un puente hacia los másteres de especialización de la propia escuela, y en el apartado de las asignaturas optativas que podréis escoger, además hay todo un banco de optativas, más de 30 optativas de máster de especialización, que pese a que tienen calendarios y horarios diferentes, las podéis también escoger, ¿no? Y por lo tanto serán también válidas para hacer estos 10 créditos de ECTS del máster. Esto ha funcionado hasta ahora bastante bien y os da una oportunidad, primero, de encontrar una variedad bastante grande de optativas y de temas específicos a desarrollar durante el año del máster habilitante. Y además os permite pues, empezar a haceros una idea de posibilidades de otros másters que se pueden hacer una vez uno se ha habilitado. El siguiente esquema importante es este, que es el que dará paso a las explicaciones de cada una de las líneas de PFC, ¿no? Aquí tenéis las 6 líneas que componen, las 6 líneas de intensificación que componen el máster habilitante. Veis que las 3 líneas de mañana tienen un mismo color porque funcionan de manera coordinadas, por lo tanto, más importante que el turno, sobre todo, es la idea de transversalidad entre cada una de estas 3 líneas: proyecto y tecnología, proyecto y teoría, y urbanismo, paisaje y gestión. Y a continuación será el primer grupo de líneas que se explicarán y, por tanto, podréis ver un poco cuál es la característica de este turno de mañanas. Y, por otro lado, en el turno de tardes, y más importante que sea turno de tardes, es que existen otras 3 líneas, otras 3 intensificaciones: arquitectura y emergencia ambiental, lugar y proyecto, y regeneración urbana, en las cuales estas se caracterizan por un funcionamiento más autónomo, más específico, en la cual, digamos, pese a la transversalidad interna de cada línea, porque de nuevo tendréis profesores de todos los departamentos, pues tienen un funcionamiento más independiente, a diferencia del turno de mañanas.
Yo creo que lo más importante ahora es que podáis asistir a las explicaciones de cada una de las líneas. Después hay toda una serie de asuntos que sé que os preocupan y de los cuales podemos hablar al final de la sesión, en el turno de preguntas, sobre la preinscripción, sobre la matrícula, sobre cómo se realiza el sistema de acceso, la priorización, qué posibilidad tenéis de ir a la línea al turno que queráis, etcétera. Yo creo que eso tendría que ir como estar en un segundo plano, lo podemos abordar después de escuchar las explicaciones de cada una de las líneas y también de las asignaturas de sistemas tecnológicos que son comunes al turno de mañana y al turno de tarde y que también todos cursaréis y que forma también una parte troncal bastante importante del máster y que también nos gustaría que hoy pues os pudierais hacer también una idea de en qué consisten, porque también tienen matices diferentes si os matriculáis en las líneas de mañana o en las líneas de tarde. Además, esto que estoy compartiendo en la pantalla es la web del máster. En realidad, este máster habilitante, como el resto de másteres de la escuela, tiene dos páginas web. Hay una que está incrustada dentro de la página web de la escuela. Los que sois estudiantes de la escuela ya la estáis más familiarizados, pero que sepáis que están entrando en la web de la escuela hay un apartado del máster habilitante con todos los horarios, calendarios, la guía docente, toda la información académica. Esta se publica ahora en el mes de julio y es en principio la que marca toda la programación del año 22-23, incluido todas las fechas de defensa, toda la composición de los tribunales, etcétera. Por lo tanto, es una información que tendréis a disposición antes de vuestra matrícula en septiembre. Y por otro lado hay una web de un carácter más docente, más de contenidos, que es esta otra de aquí, que está enlazada a la primera, donde podréis encontrar información más específica de todas las asignaturas, de todos los profesores, de resultados académicos, de los programas docentes realizados hasta el momento, y con lo cual es una web que trabajan de manera intensa todo el profesorado durante todo el año, que ahora al final del curso se actualizará y que por lo tanto también os invitamos durante las próximas semanas, hasta el 8 de julio, que creo que acaban las preinscripciones, a que visitéis estas dos webs, especialmente esta segunda, en el sentido de que os dará información sobre todo también de contenidos, resultados, repositorios de proyectos finales de carrera, etcétera. También tendréis a disposición, y están los enlaces, todas las publicaciones que realiza el máster y cada una de las líneas, así como conferencias, visitas, viajes, visitas de industriales, toda una serie de actividades alrededor del máster que hacen de este máster un curso realmente diferente, complementario al curso de grado, ¿no? Este es uno de los objetivos comunes de todo el profesorado, es que tengáis esa sensación de que efectivamente estáis cursando un máster que se os plantea tanto en su estructura como en su fondo de manera muy diversa a como habéis hecho el grado tanto en la escuela como en las otras escuelas de donde venís, ¿no? Simplemente por acabar, el 50% de los estudiantes de este máster proceden de otras escuelas, lo cual también os da la oportunidad de entrar en contacto con compañeros y compañeras que han tenido una formación diferente. Yo creo que eso también es enriquece el cursar el máster en la escuela. Dicho esto, comenzaremos por el turno de mañanas, en el cual, digamos, encontramos esas tres líneas que os he comentado, cada uno con sus coordinadores, y hay una coordinación general que lleva a cabo el catedrático de proyectos Alberto Peñín. Y Alberto, te doy paso y podéis empezar con las explicaciones más específicas. Gracias. Gracias, Dani. ¿Me oyes? ¿Se oye bien? Sí, muy bien. Sí. Muy bien, bueno, pues buenos días a todos. Bueno, efectivamente, presento en nombre de los profesores de este máster, en el turno de mañanas, coordinado también en la línea de urbanismo por María Ruber y por mala partida. También contamos con Noelia García Nevado de la asignatura de sistemas tecnológicos aquí hoy. No sé si Amara se podrá conectar. En cualquier caso, voy a proceder un poco a explicarlo, ¿no? Un poco los grandes rasgos, las grandes ideas, un poco el funcionamiento y el enfoque que llevamos, ¿no? Claro, esta idea de integración que refleja un poco este pequeño logo que nos hemos realizado, que procura un poco mantener, digamos, en el sentido inverso, como también se hace en la tarde, que se hace, digamos, compartimos objetivos, ¿no? Pero tal vez de caminos distintos. Digamos, marca estas tres intensificaciones, como son la de proyecto y teoría, proyecto y tecnología y urbanismo,
sin por ello perder la especificidad de cada una de las líneas, ¿no? Vais a tener ocasión de realizar un ejercicio de síntesis que para nosotros es una de las grandes diferencias o de las grandes condiciones que tiene el máster. Esta foto que estamos ahora utilizando con cierta intensidad esta semana nos habla de esta idea de ensayo general, ¿no? Lo hemos utilizado para el ensayo general que están haciendo los alumnos ahora mismo, antes de la presentación final, pero también es válida, en mi opinión, para lo que es el ensayo general que supone el realizar este máster. Es un espacio donde es importante el marco, es importante las condiciones, que tiene la capacidad de poner en práctica todo aquello que habéis realizado antes, intensificarlo donde sea. Yo luego no me atrevo a entrar en este debate de quién es el arquitecto, si es el actor, el guionista o el encargado de la imagen. Probablemente todos un poco a la vez, ¿no? Pero es un punto en el que podemos, como digo, intensificar y hacer este ensayo, ¿no? La diferencia es que no es un simulacro, es decir, no pretendemos colocarnos en la realidad, sino que intentamos realizar un ensayo para estar preparado para ella, ¿no? Y en el fondo tiene una condición evidentemente habilitante. Esta habla un poco de una cierta mirada hacia adentro, pero el máster, como bien ha dicho el Cap d'Estudis, también tiene una vocación hacia afuera y nosotros nos gusta incidir en ella, ¿no? Es un espacio de encuentro entre estudiantes de muchas escuelas y hemos tenido la suerte de tener estudiantes, al menos de estas escuelas que están aquí mencionadas, y nos encantaría que esto casi fuera una obligación, ¿no? Es decir, que aquel que acaba el grado en una escuela tuviera que contrastar y continuar su aprendizaje en otras escuelas. Con lo cual, esto no hace más que enriquecer los estudiantes que hemos tenido de Madrid, de San Sebastián, del Vallés mismo, de Valladolid, de Valencia, generan una serie de sinergias muy, muy interesantes, tanto para nosotros como para todos los estudiantes. Antes de empezar, hablaría de 4 ideas potentes. Una, a través de un proyecto de la coordinadora de proyecto y teoría de Mala Partida, que es esta idea de la reutilización, del patrimonio, de la experimentación como un rasgo distintivo de la arquitectura, de la condición artística y, curiosamente, también de los procesos de obra, de una manera algo, digamos, paradójico, ¿no? Una segunda línea importantísima, el urbanismo, es una especificidad de esta escuela. Nuestra línea de mañanas, como también ocurre por la tarde, evidentemente, hace mucho hincapié en toda la cuestión que tiene que ver con el estudio de la ciudad, con el espacio público, el territorio y paisaje, pero condiciones también, incluso de índole técnico, que tienen que ver con la ciudad, como son la energía, la movilidad, etc. Aquí podéis verlo ilustrado con un proyecto de una estudiante del año pasado, del País Vasco. Una tercera línea fuerza sería esta idea, evidentemente, de la sostenibilidad como una cuestión transversal que afecta a todas las líneas y que afecta a nuestra actitud constante, ¿no? Pero la sostenibilidad desde su integración en el proyecto. En este caso, a través del estudio de equipamientos ambientales, de equipamientos... Esto es un proyecto de Judith Leclerc, que también es profesora de nuestro máster, con esta idea de la mezcla de usos de los equipamientos híbridos. Es decir, hay una suerte de investigación en el uso. Y por último, un cuarto eje sería vivienda, con todas las cuestiones que tienen que ver con la participación, con la inclusión y con la relación con la sociedad. Este breve fogonazo nos habla de porque para nosotros también es un escenario distinto que el del grado. Es un escenario en el que la idea de transversalidad la expresamos a través de esta especie de sueño imposible de un solo departamento y lo hacemos a través de los talleres, los workshops y con una serie de profesores que comparten todos ellos, desde distintos perfiles, un anclaje muy importante con la realidad, con la realidad social, la realidad arquitectónica y con la acción, desde los profesores de tecnología que intervienen en la arquitectura, los profesores que también proyectan, pensadores importantes de la sociedad contemporánea y todo ello para también cuestionarse un poco cuál es el papel del arquitecto hoy, ¿no? ¿Cómo nos posicionamos? Eso es una cuestión importante. Habéis visto estos perfiles y pese a que nosotros habilitamos claramente para poder colegiar, también abrimos ventanas a otras realidades. Quería hacer un apunte breve a esto, qué quiere decir esto de integrado, ¿no? Aquí tenéis alguna serie de esquemas que hablan de los procesos de diseño integrado, que son absolutamente
comunes hoy en día y son casi obligaciones, ¿no? Y cómo esto lo trasladamos a nuestro máster, ¿no? Estas 3 líneas que comparten ámbitos de reflexión, comparten temas de reflexión, temas de acción, pero comparten ritmos también, pero tienen sus propias especificidades, intensificaciones y consiguen profundizar en cada una de ellas, ¿no? Una breve, como digo, posicionamiento sobre lo que es la integración, ¿no? Es decir, tiene esta cuestión, si me permitís, casi cultural, ¿no? De entre el mundo de las cosas, del mundo de lo real y del mundo de las ideas, hay un espacio intermedio, que es la teoría de Popper de los 3 mundos, que es la acción, ¿no? Y esto trasladado a la arquitectura, como bien decía Carles Martí, pues tiene ese punto intermedio donde se sitúa el arquitecto, la acción del arquitecto, la acción del proyecto, que es lo que caracteriza, en mi opinión, en nuestra opinión, a la acción de un arquitecto y de un urbanista, ¿no? Pero esta casi trilogía, que se reporta, claro está, a estas 3 intensificaciones, es una cuestión casi meramente cultural, ¿no? Desde la tríada vitruviana, su interpretación de la sostenibilidad hoy, hasta el lenguaje de los órdenes, hasta las 3 gracias, hasta la historia estructuralista de Brodel, que sabéis que hablaba de la geografía, la economía y los acontecimientos, y que evidentemente, como digo, pues esta casi trilogía de la cultura, yo suelo decir que la arquitectura es una y trino, prácticamente, ¿no? Se contrapone a otras culturas más duales, ¿no? Pero como digo, en arquitectura pues tenemos evidentemente a los arquitectos que también tienen este posicionamiento digamos, en un espacio intermedio donde podemos hablar de este tipo de cuestiones, ¿no? De lo que decía Julio Cano Lasso, donde las ciencias se unen y comunican parte de su contenido a la unidad del saber. Esto es muy también orteliano, ¿no? ¿Sabéis? Esta idea de entender la vida casi como una cuestión técnica, ¿no? En el sentido cultural del término. Bueno, estos son casi apuntes, flashes para que podáis comprender un poco nuestra posición, ¿no? Hemos trabajado también, hablando de trilogías, siempre con una idea, y es la reflexión sobre lo urbano, sobre la ciudad, sobre la creencia y la convicción de que no estamos en lo rural, sino que el juntarnos es lo que genera cultura y lo que genera un poco la arquitectura que nosotros defendemos, ¿no? En ese sentido hemos trabajado en 3 escalas en la ciudad intermedia, es decir, esto de más ciudad que decía Jaime Lerner, ¿dónde se puede aplicar? En la ciudad intermedia, que es una ciudad, no es lo rural, no es la Arcadia feliz, pero tampoco es la ciudad metropolitana. También hemos trabajado en la ciudad densa, en su reformulación, en la detección de determinados espacios que vamos a poder rehabilitar y reutilizar, y específicamente en Barcelona, luego veréis por qué, y también en la idea de límite, de corona, ¿no? Es decir, estas 3 situaciones que hemos podido estudiar y que se reproducen también incluso a nivel paisajístico, ¿no? Que es un paisaje radicalmente mediterráneo, como es la secuencia mar, llano, montaña. Si me permitís, salto también, estirando esta idea de reflexión desde 3 puntos, también el máster no solo, como he dicho antes, mira hacia adentro, sino mira hacia afuera e investiga. Investiga fundamentalmente en favor de desarrollar un excelente PFC, pero también para apuntar otra serie de líneas. Tenemos 3 profesores que hemos compartido esta posición y os pedimos que desarrolléis un trabajo de investigación previo que estimula la elección que vais a realizar. Vais a tener la suerte de poder elegir lugar y emplazamiento, pero delante de una posición previa. Vosotros vais a ser arquitectos, ya tenéis el grado de arquitectura, y ¿qué pensáis, cómo os posicionáis respecto a la cultura? Nosotros para eso hacemos estas cartografías de la contemporaneidad, os ponemos una serie de temas sobre la mesa que vosotros escogéis, dirimís y desarrolláis un trabajo de investigación, que generalmente muchas veces también tiene que ver con el programa, ¿no? Programas posibles que tratan de problemas reales. Y que son escogidos por vosotros. Este es un trabajo de Ángel Lascola de hace 2 años en un parque fluvial de la línea de tecnología con una dimensión paisajística maravillosa. Un apunte sobre cómo lo desarrollamos. Bueno, pues con el taller de proyectos como eje central del máster. Es algo que nos parece fundamental, un espacio de confluencia, un espacio que casi nos retrotrae a estas ideas bosartianas, también, digamos,
de la Bauhaus, sobre cómo se debe trabajar en conjunto. Se van a abrir 3 espacios, o más bien 4, que son estos workshops, que no sé si Dani los ha mencionado, que son espacios de intensificación que cada turno, cada línea los interpreta de una manera y nosotros los interpretamos como una oportunidad, luego hablaremos de ellos, para intensificar el proyecto y desarrollarlo. Que son estos 3, donde se van a desarrollar con invitados y que van a permitir hacer estos ensayos y que además tienen momentos claves en el proyecto. Son como sprints. Esta idea, bueno, hay que decirlo, veis en francés dice esto de la charrette. La charrette era la metáfora de cuando los estudiantes de arquitectura de Bellas Artes llegaban tarde y corriendo a entregar su proyecto, pues lo traían en carretillas, ¿no? Con todos sus materiales dentro, ¿no? Bueno, esto es un poco una idea de cómo hacemos estas intensificaciones. Hemos hecho un esquema, tal vez gráficamente no muy afortunado, pero sí que explica muy bien cuál es el diagrama conceptual del máster, ¿no? Empieza el máster con una potencia, una autonomía de las asignaturas troncales de teoría práctica y sistemas tecnológicos y con un arranque del PCC. Aquí veis, esto es esquemático, evidentemente, ¿no? Esta asignatura va perdiendo un poquito su autonomía y va relacionándose cada vez más con el PCC, con una posición de talleres estratégicamente colocados, ¿no? Y siempre, digamos, como el proyecto final de carrera, como un espacio de confluencia, donde no tiene por qué sistemas tecnológicos también pueden tener su propia autonomía, o las optativas también, y derivan en, como bien decía Dani, en investigación o en especialización. La asignatura de teoría, después de esa primera arranque que tiene que ver con el proyecto, también abre perfiles, ¿no? Vamos a ver desde la caja de arquitectos hasta SEMAS, hasta direcciones de obra, hasta distintas posibilidades de ejercer la arquitectura. Pero sin olvidar que la habilitación es el leitmotiv de este máster, con una idea casi teatral de 3 actos, ¿no? Etcétera, etcétera, y que desemboca, como os decía al inicio, con un ensayo general que acabamos de desarrollar. Ya casi para terminar, la idea de la visión integrada de la técnica, como os he dicho antes, ¿no? Que no es una cuestión aparte, sino que empieza desde con los profesores de tecnología del taller, que inician desde los primeros compases del proyecto y que se intensifican hacia el final, ¿no? Facilitamos una guía orientativa del contenido del PCC, que es justo ahora están. Yo os invito a que podáis asistir a las distintas presentaciones de este año, que se desarrollan en julio, para poder pulsar un poquito ese carácter, ¿no? Y aquí tenéis un poco digamos, la sinopsis, 3 palabras clave, 3 frases de cada una de las líneas. Como no tengo la cámara aquí puesta, no sé si María estás por aquí, porque tendría 4... Aquí vale, estoy. María, pues si quieres te paso las diapositivas. Nada, sí. muy brevemente, que insistir en lo que ha dicho Alberto, es un máster integrado pero con 3 perfiles. Los 3 perfiles van a intentar, digamos, profundizar al máximo en cada uno de los temas, pero a la vez reconociendo que no entendemos el urbanismo, ni la tecnología, ni la teoría, sin una mirada global desde la arquitectura, que es nuestra profesión y, en el fondo, lo que ampara todo, ¿no? Can our city survive? El tema que sería el argumento de los años 40. Bueno, no sé si tengo mucho tiempo, Alberto, Creo que tienes no sé 5 minutos, 4 minutos. ¿No? Vale. Esa portada es el contrario de lo que pasa hoy en las ciudades. Y en la especificación de urbanismo vamos a intentar ver cuál es el problema actual, o sea, cómo nuestras ciudades tienen que adaptarse a los nuevos tiempos, que es el contrario de lo que esa etapa de Herbert Bayer para el libro de Josep Lluís Sert muestra. Pasa al siguiente. Eso es Barcelona y los proyectos que no sé si Alberto os ha comentado, pero que el año que viene van a continuar en esa idea de que Barcelona es la referencia, ¿no? Porque sobre todo confiamos en que seguir siendo muy atractivos para el resto de escuelas de España, cosa que da al máster una extraordinaria, digamos, transversalidad, interés, y aprendemos de las experiencias de otras escuelas. Y en este sentido, Barcelona es la referencia y el lugar de los trabajos. Pero también una mirada desde fuera, como esa de Manolo Laguillo, que es la mirada desde la periferia, ¿no? ¿Dónde estamos? ¿A un lado del
de los carteles o al otro, ¿no? ¿Dónde nos colocamos? En este momento actual tenemos otras referencias respecto a lo que es la periferia y tenemos que ahondar en ello. Pasa. Bueno, eso es una imagen de cuestiones que abordamos indirectamente. Eso no son proyectos, son imágenes que tienen que ver con lo que está pasando en las ciudades y con cómo en nuestro trabajo, digamos, vamos a ir a través de las conferencias desarrollando esos temas. Pasa. Bueno, esas dos, digamos, sentencias, no sé si va a quedar grabado, no voy a repetirlas porque no hay tiempo, pero Sibyl Moholy-Nagy o Susan Sontag son unas grandes teóricas paralelas a las ciudades, porque no son arquitectas, pero que en cambio nos sirven de referencia. No solo Jane Jacobs está ahí, hay mucha más gente y no solo mujeres que han abierto la mirada a cómo entendemos las ciudades y a cómo tenemos que proyectarlas. Pasa y ya, yo creo. Bueno, y por último, enseñaros algunos de los proyectos que hicimos el año pasado, ¿no? Por ejemplo, el año pasado nos centramos en Montjuïc y pues eso, lo seccionamos, lo fraccionamos, como si estuviéramos en un laboratorio, lo miramos por delante, por detrás, pasa, ves pasando rápido, Alberto, que no hay tiempo. Esos son algunos de los proyectos. El proyecto de Itziar, que lo que hace es bajar el proyecto de Forestier hasta el paralelo, un proyecto precioso que tuvo muy buena nota, lógicamente. Pasa. El proyecto de Martí, que en un momento en que se estaba discutiendo cómo enlazar el ensanche con la França, intentó de todas las maneras posibles hacer esta propuesta de extensión de las mallas. Ojalá esos proyectos tuvieran alguna continuidad, alguna, digamos, incidencia. Esos son imágenes de estos proyectos. Pasa. Un proyecto muy difícil, el de Nayara, para el cementerio, para todo lo que es el Morrot, partiendo de esa idea que para el curso es un asset, que es la oportunidad de que Morrot y Francia se conecten de manera ferroviaria, pero también a la vez ensayar qué hacer con el pasa, digamos, el trozo que da al mar y bueno, así estamos. Esas son algunas de las cosas que hacemos y yo creo que lo más interesante son las conferencias que apoyan esos proyectos y que los apoyan a todos, digamos, ¿no? No es unas conferencias para urbanismo, sino son proyectos y que se nutren de la experiencia de los otros, ¿no? No sé, Alberto, si... Así es, no, perfecto. Ahora saldrán algunas referencias de las conferencias. No sé si Mara creo que tenía problemas de conexión. Si no, yo... Hola. Hola, Mara. No sé si me escuchan, no he tenido suerte en este momento. No sé cuánto. Venga, adelante. Pero... bueno, nada, ya, solo hablarles brevemente de la línea de teoría, que hasta ahora había estado Eduardo Gascón con nosotros y ahora nos acompañará también Julio Mejón. Básicamente esta línea intenta considerar que nuestra profesión entre teoría y práctica realmente no tiene que haber una contraposición, sino complementariedad, y que realmente nos interesa desarrollar una actitud muy reflexiva en relación a nuestra propia labor como arquitectos. Nos interesa que desarrolléis una visión muy crítica arquitectónica, pero transversalmente, como lo dice Alberto, y que pensemos que entre esta idea de la labor del arquitecto hay muchísimo bagaje arquitectónico, todas estas piezas de importancia de las referencias arquitectónicas como depósito del conocimiento nos pueden servir para poder afrontar las estrategias y poder dar respuestas a los proyectos que podamos hacer, ¿no? Entonces, ejemplos como Mies van der Rohe, Le Corbusier o todas estas personalidades de arquitectas guapísimas que acaba de mencionar María, que son los mejores exponentes de sus ideas con su pensamiento en relación a la obra que hacen y a la ciudad, a la manera de entender la ciudad en su tiempo, son la manera en que intentamos que todos abordemos al día a día de hoy la práctica arquitectónica, ¿no? Entonces, si pasas, hay un tema que también es muy importante porque producir arquitectura debe estar muy ligada al tema de la investigación. Nos interesa investigar a través de investigar la realidad social, la realidad urbana, la sostenibilidad, la técnica,
y todo este contacto también con arquitectos, con la revista que Alberto maneja de Palimpesto, que nos permite también dar oportunidad a los alumnos a que puedan, dentro de sus investigaciones, tener una plataforma donde podamos también incluir parte de este conocimiento. Pasas, Alberto, y sobre todo entender que en la realidad nosotros, nuestra práctica arquitectónica del día a día es esto. Queremos que entiendan este año de máster como la práctica del día a día de nosotros, que nos enfrentamos a problemas en donde siempre el estudio de las referencias, el explorar, como decía hace rato Alberto, la experimentación, el entender persistencias, el poder poner retos de la realidad actual nos permite dar respuesta a los proyectos, ¿no? Pasas, Alberto, y sobre todo entender que este máster nos permite tratar temas reales en territorios reales. Nos interesa tener fuertes vínculos urbanos, paisajísticos, culturales con el entorno para poder desarrollar proyectos que sean de interés, ¿no? Pasas, Alberto, y también entender que Barcelona, para la gente que quiera venir a Barcelona es una ciudad que tiene unas obras muy bonitas de arquitectura y nos interesa que paralelamente al proyecto se haga un estudio de referencias para que haya obras sobre las cuales analizar no solamente los resultados, ¿no? Sino todos los procesos que nos permiten entender por qué llegaron hasta ese punto. Y sobre todo en el máster nos interesa considerar el valor de la cultura y la tradición arquitectónica. No como un tema de especialistas del pasado, ¿no? Pero para poder recuperar el sentido y dar respuesta al presente y al futuro, ¿no? ¿Pasas? También decirles que nos hace mucha ilusión en el máster hacer énfasis en proyectos de vivienda, en entender las nuevas maneras de vivir. Estos son proyectos de alumnos del curso pasado donde abordamos tipologías y proyectos reales también donde nos interesa explorar tanto la técnica como lo que hay de contenido detrás y entender que a través de sus propuestas podéis hacer las ciudades mejores y con unas cualidades interesantes, ¿no? Pasas, Alberto, y sobre todo lo que nos interesa mucho es una revisión no solo de las obras arquitectónicas, sino también de textos y de la obra escrita, especialmente de un profesor que ha sido de los más influyentes en la escuela durante los últimos 30 años, que es Carlos Martí Aris, con una serie de textos bellísimos que pueden enriquecer el conocimiento de los alumnos, y también en paralelo pues pensar en el énfasis que hace Richard Sennett u otros arquitectos que escriben bastante bien para fomentar el interés de la arquitectura. Y dice una frase muy bonita, esta frase de hacer es pensar, explorar la dimensión de la arquitectura intelectual y la técnica, ¿no? Y con esto quizá podemos enlazar con Elena, ¿no? Que es Elena García Nevado, que sería la responsable de la asignatura de Sistemas Tecnológicos. Elena. Hola, muy buenas. Yo solo quería, saludar en primer lugar a todos los posibles alumnos del año que viene y a los profesores y hacer un comentario de la idea de esta asignatura de sistemas tecnológicos y estructurales en la edificación, un comentario muy breve para contar un poco de qué va la idea, ¿no? La asignatura de sistemas tecnológicos y estructurales es una asignatura troncal que lo que pretende dar es una idea global de todos aquellos aspectos tecnológicos y técnicos también que forman parte del proyecto y que hacen que un proyecto al final sea construible y sea vivible. Entonces, dentro de estos aspectos tecnológicos habría tres temas importantes, que serían los temas constructivos, estructurales y de acondicionamiento y servicios. Entonces, continuando con esta idea de integración y de globalidad en el aula, habría en esta asignatura un profesor especialista de cada una de estas áreas. Estaría el profesor Ignacio Sanfelio en construcción, Jaume Alentor en estructura y acondicionamiento y servicios, que sería yo misma. Entonces, la idea de esta asignatura de sistemas tecnológicos y estructurales, más que aportar conocimientos específicos, porque claro, ya lleváis 5 años haciendo asignaturas de estructura, de construcción, de instalaciones, más la idea es hacer justo lo que no se ha hecho en la carrera, o al menos de manera expresa normalmente, que es el tema de integrar todos esos aspectos para verlos como dentro de un conjunto en un proyecto, ¿no? Como las diferentes patas que tienen, pero de una visión integrada.
Entonces, para ello, lo que se pretende es, viendo estos proyectos de manera conjunta, intentar aportar al alumno una capacidad de síntesis y de una aptitud para la toma de decisiones informadas. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues lo vamos a afrontar desde ejercicios que en general serían rápidos y serían mucho de síntesis y análisis, que tendrán que ver, algunos serán en grupos, otros serán individuales, y se tratarán temas, como se ve ahí, la piel, la iluminación, las envolventes, o sea, temas que tienen que ver con el proyecto, y otros temas que son también muy importantes para que al final una obra pueda ser ejecutada, para que exista un proyecto ejecutivo, ¿no? Que serían, por ejemplo, los estados de mediciones, las normativas, la memoria descriptiva. Entonces, al principio trabajaremos sobre espacios, sobre proyectos que ya existen, haciendo, como decía Mara, un análisis de la realidad que ya existe para ver cómo podemos aprender, ¿no? Y cómo haríamos nosotros ese ejercicio, y sobre diversos temas, sobre vivienda, edificios singulares, reutilización, intentando cubrir un poco todos los temas que se tratan en las líneas del máster, o sea, pasando también por urbanismo. Y finalmente pasaríamos a unos temas que serían también de predimensionado, unos temas más, digamos, útiles para acabar desarrollando vuestro proyecto y, bueno, y también vuestra vida profesional en general, de tal manera que podamos definir en cada proyecto lo que sería la estrategia estructural, ambiental y constructiva que ha llegado a generar pues ese proyecto de manera global, ¿no? Nada, simplemente eso. Muchas gracias, Elena, por la concisión. Ya para terminar, un breve apunte enlazando para la línea de tecnología, que evidentemente comparte todo esto que se ha comentado, pero además incide en algunos de los espacios de apertura al exterior, como por ejemplo el tercer workshop solemos hacer compartido con el máster de la tarde unas tutorías industriales, donde tenéis a disposición toda una serie de industrias que os van a ejercer de profesores por un día, más una serie de actividades. Y es algo que verdaderamente muy interesante, si podéis hablar con algún buen estudiante de este año, ¿no? Más una serie de actividades como puede ser un concurso de innovación, que tiene un pequeño premio casi simbólico, pero que tiene esta cuestión que se centra el arquitecto siempre, ¿no? Como abordando cosas casi por primera vez en sitios únicos, ¿no? Estos son propuestas que han realizado los estudiantes de todas las líneas, también de urbanismo, teoría y tecnología, y que es una experiencia muy interesante que evidentemente está vinculada a su proyecto, ¿no? Y por terminar ya, pues estas otras ventanas al exterior, visitas de obra. Tenemos la suerte de tener también un auspicio de la Cátedra Blanca que nos permite realizar algunas visitas, algunas obras. Esto es una obra de Judith Leclerc y Jaime Coy, una experiencia de visita a la Ricarda, pero también visitas que hemos podido realizar a alguna obra de Carlos Ferrater. Y como ha mencionado María, estas sesiones de conferencias, pero que tienen distintos caracteres, ¿no? Algunos de ellas tienen que ver con los ejercicios, con conferencias operativas, como la de Stanley Roca sobre el Montjuic, o algunas más específicas de los lugares y los temas que estamos tratando, pero otras un poquito con una mirada más lejana, ¿no? Al final, eso también es la formación, ¿no? Las tenemos colgadas en la red, y pues tenemos pues contactos con la gerente de urbanismo del Ayuntamiento de Barcelona, Laia Grau, Josep Boigas, director de Barcelona Regional, todos ellos para todas las líneas, como decía, pero también el director del Green Building Council, que vino este año, o David Falagán sobre vivienda, y luego pues incluso jugando con bueno, aproximaciones un poco también muy abiertas al exterior, como el director de la Escuela de Lisboa, una concepción sobre la naturaleza y la ciudad que afectaba a los tres ámbitos que habíamos escogido, es decir, son conferencias también con esa vocación, y luego pues contraponer a veces supuestas paradojas, ¿no? Arquitecturas verdaderamente y muy apegadas a la realidad, ¿no? Arquitecturas tan digamos, prestigiosas como la de Barich y Veiga, y al mismo tiempo algo tan contemporáneo y actual como es los curadores de la Bienal Iberoamericana, que en este momento está en curso, como es la de Habitar al Margen, ¿no? Y ya pues una serie más que os voy pasando, ¿no? De materia, de experimentación, que tiene que ver también con conferencias específicas, exposiciones, etcétera, y todo ello que procuramos tener, que podéis seguirlo en Instagram, vamos colgando progresivamente en YouTube, en las charlas, evidentemente utilizamos Atenea, y bueno, y luego también pues procuramos pasarlo bien, ¿no? Y esta es una sesión muy reciente de esta semana que hemos podido disfrutar en la Ricarda. Así que ya está, muchas gracias y esperamos veros el año que viene. Ánimo. Muy bien, muchas gracias. A continuación empezamos con las 3 líneas de tarde. Primero, lugar y arquitectura. Enrique, Ana, Xavi, cuando queráis.
para presentar. Hola, bueno, vamos a ver. ¿Se ve bien? No, no se ve. No sé. Pues, a ver. Enrique, ¿os parece que pasemos a la línea de emergencia ambiental y... Sí. Pues, Jaume, compartes tu pantalla y después seguiremos con ellos. Sí. Vale. ¿Lo estáis viendo? Sí. Vale, perfecto. Un segundo que me abro una segunda pantalla porque si no, no os veo a vosotros. Ahora me has pillado. Vale, perfecto. Bueno, pues buenas tardes a todos. Os explico la línea que estáis leyendo aquí, Arquitectura y Emergencia Ambiental, que la formamos. Yo soy el coordinador de esta línea, Jaume Valor, y luego están estos tres profesores, Jaime Blanco, Roger Méndez y Cristian González, que es investigador, son profesores de proyectos, y luego tenemos en el taller tres profesores del Departamento de Tecnología, que son Jorge Blasco de Estructuras, Rafael García de Acondicionamientos y Jordi Pagés de Construcción. Ahora también os explicaré cómo se integran todos estos profesores en el taller. Me gusta empezar con el por qué hacemos esta línea, este tema, arquitectura y emergencia ambiental, igual que también pedimos durante el curso que sepáis explicar el porqué de lo que hacéis vosotros, ¿no? Me parece que es de rigor dar ejemplo nosotros. El porqué es claramente la resiliencia al cambio climático. Empezamos una época, vosotros trabajaréis en un mundo que no es el mundo que estamos dejando atrás, no es el mundo en el que hemos trabajado nuestra generación, y es un mundo que se va a caracterizar por el cambio climático, sobre todo el aumento de temperaturas, el agotamiento de recursos naturales que ya estamos viviendo y una crisis energética que también estamos viviendo. En la pantalla podéis ver las predicciones del panel para el cambio climático de la ONU en cuanto a zonas que sufrirán los mayores aumentos de temperatura, una de ellas, por desgracia, es el Mediterráneo, y a la derecha lo que podéis ver son las predicciones del Massachusetts Institute of Technology del año 72, Limits to Growth, que marcaban unas inflexiones muy importantes, tanto de recursos como de población, como de energía, para esta década que estamos viviendo, de 2 décadas, 2010-2030, que podrían parecer unas predicciones un tanto anticuadas, ¿no? Si pensáis los recursos que había en el año 72, pero que por desgracia durante estos 50 años que han pasado, ahora se cumple exactamente el 50 aniversario de la publicación de este libro tan influyente, de Limits to Growth, pues por desgracia las observaciones confirman que estamos en este devenir, ¿no? Bien, siguiendo con el porqué de la sostenibilidad. Son datos bastante abrumadores, ¿no? La construcción a lo largo de todo su ciclo de vida consume el 40% de la energía, emite el 35% del CO2, consume el 50% de recursos y el 30% de agua global del planeta, a lo largo de todo el ciclo de vida, desde que se extraen las materias primas, se construye, se utiliza y se deconstruye. Además, es responsable del 35% de residuos, por lo que parece una obligación, más en un contexto de carencia de recursos, de energía, que los arquitectos tomemos cartas en el asunto, porque cualquier medida que tomemos tiene un impacto muy importante en los números globales de la Tierra.
El último porqué que os quería compartir con vosotros hoy es la necesidad de un decrecimiento. Ya veis que con este panorama vamos a decrecer o a las buenas o a las malas. Nos gustaría decrecer a las buenas, como dice el título de un libro de un famoso analista de estos temas, colapsemos ahora y evitemos aglomeraciones. De manera que en lo que nos vamos a centrar mucho en el curso es en estos tres aspectos, que son aspectos que no son ningún invento, son básicos en la arquitectura: la reducción de la demanda, tanto de energía como de materiales, las soluciones pasivas, en primer lugar, para resolver las necesidades de confort, y finalmente, cuando no tenemos más remedio, las soluciones activas. Sobre todo porque los dos primeros aspectos son el reino indiscutible de los arquitectos. Hacer un proyecto que sea capaz de consumir menos, de necesitar menos y de solucionar las cosas de forma natural, pasiva, esto no nos va a discutir nadie. En cambio, cuando llegamos a las soluciones activas, que también hay que conocer, que también estudiaremos y que también profundizaremos, ya es el reino de los ingenieros, ¿no? Bien, hemos dicho el por qué, vamos a por el quién. ¿A quién está dirigido este máster? Pues a arquitectos graduados que deciden qué arquitecto quieren ser. Damos por sentado en este máster que todos sois ya arquitectos y que vais a dedicar un año a explorar, a investigar en qué queréis dedicar vuestra práctica profesional. Esto que decimos, ¿qué arquitecto queréis ser? Entendemos, sabéis, este máster, el título popular es máster habilitante, pues entendemos que estas dos palabras son claves. Máster, en tanto que posgrado, implicará una investigación, si no, no podríamos estar hablando de posgrado, y la habilitación implica conocer los oficios del arquitecto, y a esto dedicamos bastantes esfuerzos. ¿Cómo lo hacemos? Que es el siguiente punto. Lo hacemos desarrollando los aspectos tecnológicos y ambientales de un proyecto de grado. Quiere decir que os pedimos que traigáis un proyecto que ya conocéis para dedicar mucho tiempo a la discusión del lugar y el programa, el lugar y el uso, para poder llegar al final, poder profundizar en estos objetivos que tenemos tecnológicos y ambientales, que básicamente son los objetivos 2030 de las Naciones Unidas o de la Unión Europea, que ampliamos un poco en esta definición que tenéis aquí, ¿no? Hacer edificios saludables, de balance energético positivo, es decir, que emiten, o sea, fabrican más energía de la que consumen, emisiones de CO2 negativas, es decir, que ya vienen con emisiones embebidas en vez de emitir, por ejemplo, la madera, ¿no? Ya tenemos que contar que tiene un balance positivo, y tender a los residuos cero. ¿Cómo lo hacemos? Pues con un acuerdo entre cada uno de vosotros con los profesores de la línea, que se referirá sobre todo al lugar, al uso y a la técnica. Vosotros podéis proponer un tema y nosotros introduciremos algunas modificaciones que pueden tener referencia a cosas muy concretas, de dónde está el proyecto, de mezcla de usos, por ejemplo, o de cambios de sistemas tecnológicos para hacerlo, pues eso, más sostenible. La filosofía no es ningún invento, son las 3 R's famosas: reducir, reutilizar y reciclar. Creemos que es imprescindible. Y como os decía al principio, el taller tiene el soporte, sobre todo en el segundo semestre, de profesores de estructuras, acondicionamientos y construcción, y el soporte también de la asignatura que se llama Teoría del Proyecto y no sé qué más, donde vamos a dar las bases teóricas de todo esto. ¿Dónde se produce este aprendizaje? Pues como comentaba ahora mismo, ¿no? Son 2 asignaturas que comentaba el jefe de estudios. La primera es PFC, que tiene 30 créditos, es decir, la mitad del máster, y la segunda es la asignatura de Teoría y Proyecto, que tiene 12 créditos más. Esta asignatura se compone de una veintena de conferencias especializadas ligadas al momento del curso en el que se dan, y luego un seminario de investigación que cruza la asignatura de teoría y lo que se está realizando en taller PFC. Ahora os explicaré un poco qué se realiza allí. Una cosa que no hemos comentado hasta ahora, ni los profesores de la mañana ni Alberto, es que todo esto se realiza en un espacio de trabajo propio, es decir, tenemos un aula en la que pasa todo. Ahí se trabaja, se hace la asignatura de teoría, se hacen las charlas, se hacen las puestas en común de los proyectos, etcétera, ¿no? Y luego, en la medida de lo posible, también nos planteamos pues visitas al exterior, no consultas, como comentaba Alberto. Tenemos los industriales, estas tutorías industriales que vienen las empresas a la escuela, pero también nos planteamos salir nosotros a ver obras en construcción o determinadas fábricas o determinadas instituciones. Bien, ¿cuándo lo hacemos?
pues en principio son 3 días lectivos, 3 tardes, más los 4 workshops que son semanas en las que solo se realiza una tarea sin más asignaturas. Querría insistir que la asistencia es obligatoria porque está este esfuerzo en comprimir todo un máster en 3 tardes para permitiros pues, que tengáis vida, por un lado, y que podáis trabajar porque, bueno, muchos de vosotros estáis trabajando, pero lo que es innegociable es que esos 3 días hay que estar en la escuela, sobre todo porque pasan cosas distintas. Los lunes tenéis la asignatura de tecnología y las optativas, y los martes y los miércoles tenéis 2 horas de teoría o seminario y 3 horas de taller de proyecto final de carrera. Y como decía, los 4 workshops monográficos en los que desarrollamos un aspecto concreto. Como decía, es un curso anual, de manera que en vez de hablar de semestres, como en grado, hablamos de módulos, ¿no? Tenemos el curso dividido en 4 módulos separados, que son estos que veis aquí. El primero son los condicionantes externos e internos del proyecto, el segundo los objetivos del proyecto y las estrategias para conseguirlo, el tercero las soluciones concretas y su valoración tanto económica como medioambiental, y finalmente el último son los distintos oficios del arquitecto y la comunicación del proyecto. Al final de cada uno de estos 4 módulos hay un workshop, que los temas orientativos los tenéis también aquí. El primero es modelo digital, el segundo certificación ambiental, el tercero la valoración del proyecto y el cuarto comunicación. Y como decía antes, hay 20 asignaturas, hay 20 conferencias teóricas que se dan divididas a razón de 5 en cada módulo, ligadas directamente con los aspectos que se están desarrollando en el taller. Es decir, si hablamos de condicionantes, pues hablaremos de condicionantes programáticos, viene la Diputación de Barcelona, o hablaremos de condicionantes normativos, las normas que tenéis que aplicar, etcétera, ¿no? Nuestra organización es a base de 10 documentos que pedimos a lo largo, sobre todo, de los 3 primeros módulos. Estos documentos se dan 7 en taller y 3 en seminario, y son documentos que incorporaréis directamente al proyecto final de carrera. Por poner un ejemplo, pues un documento será la sustentación del edificio, es decir, que nos expliquéis en términos generales cómo es la estructura y sus aspectos singulares, y otro puede ser, por ejemplo, la memoria del proyecto, que también desarrollaremos en teoría. Un aspecto importante que también hay que conocer es que al final del segundo módulo habrá un tribunal intermedio, una presentación intermedia si queréis, que fija quién ha estado siguiendo el curso, quién puede continuarlo, porque tiene pues todos los aspectos que hay que tener en este momento del curso, y es un momento muy importante en el que ya fijamos la investigación que estáis realizando para dedicar la segunda mitad del curso a desarrollar ya en detalle y valorar las soluciones en los aspectos concretos. En esto no me entretengo porque tenéis un programa reducido colgado en la web. Si os interesa conocer cuáles son nuestros objetivos, pues son estos que tenéis aquí. No sé si es un decálogo, porque nunca me he entretenido en contar si son 10, pero bueno, en todo caso es lo que nos importa. Y para acabar, si tenéis curiosidad, bueno, durante la presentación habéis visto que han ido saliendo ejemplos de proyectos que hemos desarrollado, pero lo podéis ver con mucho más detalle si vais a UPC Commons y ponéis esta búsqueda, MarketSat, encontraréis tanto las 6 publicaciones que llevamos ya en el máster, donde hay ejemplos de proyectos de los compañeros que os han precedido, o también encontraréis trabajos académicos. Si ponéis el hashtag la búsqueda Treballs Acadèmics, encontraréis los proyectos final de carrera que se han presentado y se han defendido ante tribunal, que os puede servir también como para ver el nivel al que se llega al final. Y esto es todo. Luego, si os interesa, podemos contestar preguntas. Y me olvidaba de decir también que tenemos un estudiante del curso aquí entre el público, infiltrado, para que si luego hay preguntas pueda contestar sin él, digamos, con su experiencia propia, sin que seamos los profesores los que explicamos lo maravilloso que es el curso, que lo es, pero así igual os fiáis más. Pues yo hasta aquí acabo. Gracias. Muy bien, gracias, Jaume. Enric, ¿estáis preparados? No te escuchamos, Enrique, el micro.
Hemos perdido la Al práctica micro, muy Enric. rápido, muy rápido. Es verdad que es positiva. A todo esto, obviamente, el máster habilitante también por habilidades propias del profesorado será presencial. O sea 100% presencial. Aprovechamos para dejarlo claro. Enrique, aún no te escuchamos. No, és que tinc problemes perquè em diu que no puc Vale, compartir. ya está. Ya te Ara tenemos. sí? Venga, sí. Ah, vale. A ver. Bueno, lo voy a leer rápido para situarnos. Nuestro taller se llama Lugar y Conflicto, la arquitectura como solución, la arquitectura como necesidad, la arquitectura como cura, la arquitectura como revelación o resignificación. Los profesores somos la Ana Zubelzu, el Xavier Llobet, la Tania Magra y yo mismo, digamos, como responsables del taller. Y además tenemos a Toni Ortín, Alex Gallegos y Rafa García en la parte tecnológica. El taller asume que el territorio de trabajo e investigación del proyecto es un territorio que ya está construido, que ya está arquitecturizado. Por tanto, el papel de la arquitectura debe ser no tanto construir y hacer, como diagnosticar, comprender, resolver, mejorar y regenerar la innovación urbana. Trabajamos con la idea de la necesidad del arquitecto o de la arquitecta y de su capacidad en resolver conflictos. Entendemos el arquitecto o arquitecta como el agente capaz de, leyendo la realidad construida, diagnosticar sus problemas y, por tanto, sus necesidades, construyendo soluciones. El lugar no está definido y tampoco el programa. La investigación que se supone realizará la estudiante en este programa de máster pasa por encontrar no un solar ni un programa, sino una necesidad de la ciudad que en la construcción de su solución, implementando una arquitectura, mejorará la vida de las personas que la habitan. En lugar de ser la arquitectura la construcción de un vacío en un lugar concreto, con un uso acorde con el sitio, el planeamiento o el ratio, como ha sido hasta ahora en el grado, la propuesta de este taller pasa por construir la arquitectura y su uso siempre híbrido, donde el conocimiento y diagnóstico de la ciudad nos pida como necesidad. Ahora vamos a comentar algunos proyectos que no son del año pasado, sino de este año, para situar un poco el análisis. Cada uno de los miembros del alumnado escoge un ámbito de trabajo que puede ser cualquier lugar que considere. Tanto se trabaja en Barcelona como en otros lugares de Cataluña, en España y, evidentemente, en el mundo. Y aquí ahora vamos a presentar varios proyectos para situarse. En este caso es en Hospitalet. Hay un primer análisis, que este es un plano, digamos, de explicación general, análisis de un barrio, que es el de Collblanc, la Torrassa de Hospitalet, que es uno de los más densos del mundo, con 50.000, creo que, habitantes por kilómetro cuadrado, perdón. Y aquí hace un análisis, digamos, del todo el barrio, desde la arquitectura, de cómo se vive desde la arquitectura, desde aquellos intangibles, como que es las percepciones de confort, de vida, de por qué las cosas son de una determinada manera o de otra, para acabar escogiendo un lugar de trabajo, que en este caso es este que está marcado en rojo. Ay, perdón. Aquí es otra de las cosas que siempre trabajamos, este tipo de dibujos, esquemas que explican el proyecto, que nos incidan para dónde hemos de trabajar. Perdón. Este es el mismo proyecto ya un poco desarrollado para ver. Este es una entrega que hemos hecho hace poco, que está ya el proyecto ya trabajado a nivel tecnológico. O sea, Enrique, no estamos viendo nada, ¿eh? ¿No? No. Hostia. ¿Res de res? No. Estamos trabajando la imaginación, que también es muy importante en el proyecto, pero solo la imaginación. Se entiende todo, ¿eh? Por esto. Sí. No es puc compartir la pantalla. No teniu permís para grabar la pantalla del teu ordinador. Yo creo que se entiende todo igualmente. Si lo vas explicando, creo que no se hace mucha idea. Sí, pues lo voy a seguir explicando porque me dice que no puedo compartir la pantalla. El Microsoft me dice que no puedo compartir la pantalla. Bueno. Bueno, voy siguiendo. Otro caso que os presentaría es un proyecto, digamos,
que está situado en Ámsterdam. Se hace un análisis, digamos, de la ciudad de Ámsterdam, de sus canales, de sus relaciones de la ciudad con el entorno del agua, para llegar a trabajar en un ámbito que hay un determinado conflicto, que es la relación de la ciudad con uno de los del río, que está cerrado por la estación central de Ámsterdam, y la manera de cómo se puede acceder al agua a través de unas megaestructuras que se acaban construyendo, digamos, sobre este lugar. Lástima que no lo podáis ver. Os explicaría otro caso, cómo estamos trabajando, que es en este caso estábamos trabajando en Mallorca, digamos, en un pequeño pueblo de Mallorca, que también se hace un análisis de la estructura territorial, digamos, de lo que es la conformación del paisaje en Mallorca, el paisaje rural. Se va acercando, digamos, en todo este análisis para llegar a encontrar, digamos, en esa pequeña población un lugar, digamos, que es un borde, digamos, de la propia ciudad, para ubicar allí, digamos, en una antigua fábrica. Se implementa una arquitectura que abraza esta fábrica y de alguna manera le da sentido a ese borde, que pasa a ser, en lugar de ser un borde, ya pasa a ser un punto de atracción y de civilización, que decimos, de la propia ciudad. Bueno, podría seguir con otros ejemplos, pero claro, si no se ven, mal asunto. Yo casi ya pasaría la palabra a la Ana Zubelzu y que explique, y voy a ver qué coño pasa. Pues yo voy a intentar a ver si yo sí que puedo compartir, si puedo compartir. Vamos a ver, yo hablaré de los workshops, ¿no? De cómo enfocamos nosotros lo que son los workshops. A ver. Sí, os veo. Ostres, avui és complicat, això, a veure. Ana, ¿qué os parece si explicáis un poco la organización de los talleres y vamos pasando? Lo digo porque ya llevamos una hora, para que no se nos haga tarde, así si hay después un turno de preguntas, así las podremos responder. ¿Qué os parece? Sí. Yo lo he probado antes y yo podía compartir, o sea que no se ven bien. ¿Ahora qué está pasando? Mira, a ver, los workshops los trabajamos, o sea, de salir del proyecto, y lo que hacemos nosotros con las intensificaciones de workshop es intentar, o sea, se supone que los proyectos están empezados, o sea, estamos empezando a encontrar qué hay que hacer, cuál es el lugar, ¿no? Cómo nos hemos situado, ¿no? Un poco muy, como dejamos escoger proyecto, ¿no? Escoger lugar. Los proyectos se hacen bastante como desde el estómago, ¿no? Desde algo que importe mucho normalmente a los alumnos. Y entonces en los workshops lo que hacemos es salir del proyecto, hacer una intensificación fuera para con todo lo que somos capaces de aprender en este workshop volver a él. Entonces en el primer workshop trabajamos la idea de las palabras, de intentar definir dónde estamos en ese momento, ¿no? Dónde está cada estudiante, y intentar encontrar un poco hacia dónde, ¿no? Hablamos de las palabras, de conceptos y quizá también de preposiciones, ¿no? Hacia dónde va o desde dónde está en ese momento. Entonces, a partir de ahí los intentamos agrupar en grupos según las afinidades que vemos hacia dónde, porque aunque todos los emplazamientos son distintos, los temas de la arquitectura son los mismos siempre, ¿no? Siempre hay bordes, ¿no? Y hay límites y hay conflictos. Entonces los juntamos como por afinidades y les hacemos hacer una intensificación, o sea, pensar sobre esos temas, ¿no? Y esto que decíamos antes, ¿no? Pensar es hacer, ¿no?
Ellos intentan, bueno, hacen unas presentaciones meditando, les decimos hay que ir hacia adentro para después ser capaz de salir, ¿no? y de sacar. Y esto es el primero, que es bastante interesante. Lástima también que no sé qué pasa, que no... ¿Qué tal, no? En el segundo, si el primero son las palabras y son los conceptos, dónde estamos, hacia dónde vamos, ¿no? Y qué estamos haciendo. El segundo son la sección como relación, decimos, ¿no? Pensar que el proyecto son relaciones, un proyecto al final son relaciones con cosas, ¿no? Con la relación con la ciudad a una escala más, no solo de escala, de idea, ¿no? La relación con la ciudad a veces es material, a veces es forma, ¿no? O es medida, cómo nos posicionamos frente a, ¿no? Luego la relación a veces inmediata, del dentro-fuera, ¿no? Y la relación en el propio edificio, la relación espacial que pueda buscar, ¿no? O que pueda tener. Entonces, bueno, el tercer workshop, hablamos de la sección como detalle, buscando. Este año ha sido bastante interesante, muy ligado al tema de detalle constructivo, para escoger un material o otro material, el cómo vamos a construir, ¿no? Según nos vaya bien el proyecto, según temas de sostenibilidad, ¿no? Según decisiones, ¿no? que nos hagan decantarnos hacia un lado o hacia el otro. Y el último workshop, que es la comunicación del proyecto, que han estado pensando, o sea, todo lo que han trabajado durante un año, que nosotros intentamos trabajar mucho el concepto, ¿no? de pensar qué están haciendo, que siempre estén pensando el por qué, el qué, ¿no? y hacia dónde van y si es ahí donde quieren ir. Y todo este concepto, o sea, al final hay que reescribir un poco la historia, ¿no? Hay investigaciones que se han quedado por el camino, hay otras que han seguido, ¿no? Y han llegado a un puerto, ¿no? Y de golpe pues tienen algo, ¿no? Después de mucho esfuerzo y después de mucho buscar y mucho encontrar, y que tienen que darle sentido y volver a escribirlo y presentarlo a un tribunal que no les conoce. Tienen que ser capaces de explicarles pues todo lo que han hecho, ¿no? Y ahí estamos ahora, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias, bueno, Ana. William, nosotros sí que queríamos, ya que no hemos podido enseñar nada, esto ha sido un desastre. Tenemos cosas colgadas, ¿no? Yo creo que bueno. Y sí que teníamos un estudiante que yo creo que sí que vale la pena que hable y que diga por lo menos Pero que le ha parecido, lo ¿no? haremos, si Ana. divertido. Ana, si te parece, lo podemos hacer al final, ¿no? Porque ¿Sí? sí, hablamos, que hable la línea que nos queda y las Falta sistemas el Xavi. tecnológicos. Sí. Pero Yo también tiene que hablar muy Xavi. brevemente. Brevísimamente, porque nos estamos yendo de tiempo, compañeros. Venga. Yo decía simplemente que soy el profesor nuevo que me incorporó este año. Te voy a decir que me voy a sentir muy cómodo porque soy muy afín a mis compañeros, a Ana y a Enric. Ya somos amigos de hace muchos años, hemos hecho cosas juntos profesionalmente y académicamente. También me siento muy cómodo con el tema. Creo que arquitectura y lugar es un tema importante porque, como dice Enric, las ciudades ya están construidas. Ahora lo que vamos a hacer es transformarlas. Vamos a reconstruir o repensar cómo deben ser las ciudades desde la belleza, desde la inclusividad, desde la sostenibilidad. La belleza incluso a veces la fealdad y el asco, también no tiene por qué ser una cosa de bonito, ¿no? O sea, es hacer pensar y despertar al usuario y al ciudadano de alguna manera, incorporarlo en el mundo en el que vivimos y tenerlo en cuenta en el entorno que le vamos a reconstruir de alguna manera. Decir por mi parte que al mismo tiempo soy coordinador de una línea de máster de investigación que es de Contemporary Project, donde utilizamos el método Research by Design, es en inglés, y que estamos modificando los horarios para intentar encontrar intersecciones entre el máster habilitante y el máster de investigación o de especialización. Y creemos que esto puede ser divertido, va a ser un poco experimental, vamos a hacer pruebas, pero bueno, yo creo que va a ser positivo para todos. Desde las visitas y salidas que podamos hacer, que las podemos hacer algunas de ellas conjuntamente, incluso comparar ejercicios, porque nosotros partimos del proyecto también, aunque sea un máster de investigación, de doctorado, pero empezamos desde el proyecto y empezaremos el curso proponiendo algunos emplazamientos o puntos calientes en Barcelona, aparte de los que compartiremos con los del máster habilitante y los ofreceremos para quien quiera escogerlos, en paralelo a los que escojan en sus propias localidades. Y de alguna manera, pues, creemos que esto va a ser positivo e interesante para todos. Muchas gracias. Muy bien, pues muchas gracias. A continuación, la tercera línea de tarde, regeneración urbana. Julián, cuando quieras. Sí, eran 8 minutos por línea. Creo que estamos en el doble del tiempo, por lo tanto yo voy a intentar ser brevísimo, agradeciendo a mis compañeros que hayan tocado las cosas comunes
Intentaremos explicar sobre lo que es propio de esta línea de tardes. Pasaremos un vídeo que así seremos respetuosos con esos minutos. Por favor, Félix, ¿puedes activarlo? Planteado en clave de formación investigadora y profesional. El máster de regeneración urbana está planteado en clave de formación investigadora y profesional, en colaboración con el IMU, el Institut Municipal de Urbanisme del Ayuntamiento de Barcelona. El IMU actualmente está definiendo ámbitos de regeneración urbana en Ciutat Meridiana y en el poblado del sudoeste del Besós, en Barcelona, para orientar las distintas problemáticas existentes y potenciar, entre otros factores, la activación económica, la rehabilitación de los edificios, la mejora del espacio público y la generación de energía renovable. Así, en la línea de regeneración urbana, urbanismo tardes, del máster habilitante de la CHAB, la inmersión en la realidad urbana es completa. Es un proceso de proyecto urbano que fluye simultáneamente en tres frentes: metropolitano, de microredes y de resolución tectónica, encarando a su vez todos los frentes posibles: administrativo institucional, social vecinal, técnico profesional y, por supuesto, en línea con los elementos de sensibilidad contemporánea: naturaleza, ciudad, resiliencia, tolerancia, equidad, sostenibilidad y respeto indiscriminado. Es decir, el máster plantea un trabajo radical previo a la noción misma de encargo, en la que cada estudiante descubre, administra y pone en juego variables que son semillas necesarias, antecedentes, al enunciado de su posible proyecto. Todo ello en un esfuerzo documentado de conexión completa, absoluta, con la realidad. En suma, el objetivo final de cada PCC, de cada proyecto final de carrera, es la elaboración de un ejercicio original e individual, consistente en un proyecto de cuño profesional e interescalar de arquitectura en el que se sintetizan todas las competencias adquiridas en la carrera, desarrollada hasta el punto de demostrar su eficiencia para determinar la completa ejecución de las obras de edificación y paisaje urbano sobre las que verificar el cumplimiento, la reglamentación técnica y administrativa aplicable. Los profesores del Departamento de Urbanismo, Jorge Perea y Julián Galindo, coordinador de esta línea del máster habilitante, comentan seguidamente precisiones sobre el frente investigador y sobre el frente de conexión institucional que nos involucra en este máster. En un contexto cambiante por el impacto de los cambios sociales, la evolución y la aparición de nuevos temas como el impacto de la salud, los cambios medioambientales a los que estamos asistiendo, están exigiendo cada vez un modelo urbanístico más resiliente, ambicioso en sus planteamientos y de mayor carácter redistributivo, lo cual exige replantear la disciplina en algunos aspectos fundamentales. La investigación forma parte intrínseca del máster habilitante de urbanismo. Se basa fundamentalmente a través de seminarios especializados sobre las cuestiones y casos y experiencias que se han desarrollado tanto en el contexto peninsular como en el contexto europeo. Eso hace que el trabajo se base en una multidisciplinaridad de diversos actores, es decir, poder combinar en una reflexión pensamiento ambiental, pensamiento sobre el agua, los ciclos, las energías y ser capaz con ellos de reconfigurar la forma en la que nos aproximamos al proyecto urbano. Traducir esta experiencia, de hecho, al modelo urbano es lo que configura uno de los éxitos fundamentales de la línea de urbanismo, la capacidad de pensar cómo modelos de gran contribución urbana y de gran aportación sobre la capacidad de regeneración de contextos urbanos es capaz de involucrar la generación de redes, la generación de intercambios, la generación de nuevos modelos respecto a la gestión propia de la ciudad, configura parte de lo que es el análisis y la investigación dentro de la línea. Ya para acabar, solo añadir que la habilitación como arquitectos implica también responsabilidad y compromiso social hacia aquella comunidad en la que intervenimos. Así, Barcelona, en su Escuela de Arquitectura, un espacio donde investigar, proponer y debatir el futuro de la ciudad. Y confía en sus futuros arquitectos, a través de la línea de urbanismo del máster habilitante, la participación y el debate sobre el dónde y cómo la arquitectura es capaz de desencadenar procesos de transformación urbana. La colaboración con la ciudad de Barcelona se hace institucionalmente a través de la Cátedra
de regeneración urbana patrocinada por el Instituto Municipal de Urbanismo. Esta colaboración entre la Administración Pública, gestora de los proyectos urbanos, y la Universidad patrocina la difusión, exposición y publicación de los proyectos finales de carrera asociados a la línea y abre así las puertas a colaboraciones profesionales futuras con la Administración Municipal. Ahora simplemente me gustaría invitar a Alba Thiers y a Aleix Saura a comentar su experiencia de este año para finalizar con estos 8 minutos. Gracias. Alba, Aleix. Vale, buenas tardes. Y nada, nosotros como alumnos simplemente hacer la reflexión de cómo hemos vivido el curso y simplemente recalcar para todas las personas que estén interesadas que al final tenemos una aproximación tectónica, porque al final estamos presentando un PCC que nos tiene que habilitar como arquitectos, pero sin embargo la aproximación que realizamos al proyecto viene desde la escala urbana y así como unas reflexiones en la Barcelona metropolitana y entender que quizás el contexto o el proyecto puede llegar a entenderse de la escala arquitectónica a la de Metrópolis en la ciudad en una misma línea. Sí, así mismo, pues la complejidad de este encargo hace que es posible que la compaginación con elementos que pueden ser trabajo fuera de este máster se haga complicada. Entonces, entender que la dedicación necesaria para este encargo y para este máster puede conllevar el no poder compaginar con práctica profesional. Eso hay que tenerlo claro y entender pues, que es un encargo considerable. Por lo tanto, aún así, es un máster que nos hemos dedicado con mucho gusto y que nos ha gustado mucho la propuesta que se ha hecho porque nos da una habilitación y unas herramientas para poder enfrentar pues, competiciones, concursos y encargos en los que le podemos dar una perspectiva diferente a lo que tendríamos antes de hacer este máster. Así como la posibilidad de reflexión crítica como arquitectos, de replantearnos los pasos iniciales, las reflexiones previas en cuanto al territorio en relación a los proyectos arquitectónicos. Muchas gracias. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Cerramos la sesión de presentaciones con el profesor Marc Seguí, responsable de la asignatura troncal Sistemas Tecnológicos del turno de tarde, y a continuación procederemos al turno de preguntas y podremos también dar la palabra a estudiantes actuales del máster que quieran intervenir. Marc. Hola, buenas. A ver, yo soy el responsable del STE de la tarde. Un poco, espera, voy a compartir ventana. Aquí. Permitir. ¿Lo veis ahora? ¿Sí, no? Vale. Un poco el objetivo del STE básicamente es, ups, me ha quedado un poco oscuro, es básicamente completar el conocimiento adquirido durante el grado, adaptándolos a la realidad de la normativa española y el código técnico, así como plantear problemas técnicos y posibles soluciones relacionadas con la gestión del proyecto en todas sus fases y, de alguna manera, complementar aquel conocimiento para poder ampliarlo en los proyectos finales de carrera en todas sus diferentes áreas. El proyecto está constituida en 3 áreas temáticas: construcción, estructuras y acondicionamientos, que básicamente se resuelven en 3 módulos, que son Design for Disability, gestión del proyecto, Zero Energy, estrategias energéticas y estrategias de diseño estructural. Básicamente, el objetivo es un poco, una imagen representativa, no es del proyecto ninguno, pero es un poco representativa, un poco de desmontar un proyecto en todas sus fases, tanto a nivel estructural como a nivel de la envolvente térmica, a nivel también de costes, de rendimiento, de funcionalidad y de responsabilidad, así como validar todas las diferentes fases. Y esto se articula básicamente, hay un error, pero hasta hoy era 18, 25, 2,5 horas, ya veremos cuánto, pero se articula básicamente en los 3 módulos, básicamente las asignaturas basadas en lo que acabo de explicar, un poco la gestión y construcción de responsabilidad, mediciones, proyecto básico y ejecutivo, replanteo, la dirección y la gestión de la obra, control de calidad y seguridad y la seguridad y salud, a nivel de estructuras, los predimensionados básicos, la parametrización y forming, herramientas de análisis estructural, tanto las herramientas a nivel de cálculo
como nivel, no tan solo para que, no para que usen los programas, sino para que sepan del conocimiento y hasta dónde puede llegar el conocimiento estructural. Y después a nivel de envolvente térmica, todo el tema de diseño y de cálculo de la envolvente térmica para conseguir el coste energético y el coste de emisiones de CO2, así como también el ahorro energético, la responsabilidad energética que tiene. Básicamente, todo esto se basa, el curso se realiza en 3 trabajos, cada uno en cada una de las fases, en grupos de 2 y 3 personas, donde les daremos un edificio, una vivienda normalmente, y van a tener que desarrollar una serie de puntos para poner en práctica todo el conocimiento que vamos impartiendo en las clases teóricas. No hay mucho más. Muy bien, muchas gracias, Marc. Pues a continuación podemos pasar rápidamente si tenemos alguna pregunta, dudas, tanto sobre el contenido de las líneas o con los procesos de prescripción y matrícula. Hay una pregunta en el chat para el turno de mañana, si los proyectos se realizan en grupo o no. Alberto o alguno de los profesores. No, o sea, yo de hecho diría que, perdonad si me mojo tan frontalmente, pero el proyecto final de carrera no puede hacerse en grupo. La habilitación no se habilita por parejas, se habilita por individuos. Vale, en el turno de mañana no se pueden hacer los proyectos en grupo. ¿Hay alguna otra pregunta? No, eso no quite ¿sí? disculpa, Dani, que las aproximaciones, los análisis, las sinergias se establezcan en grupo. ¿No? Pero el proyecto no puede hacerse en grupo, no porque no queramos, porque la habilitación es así. Muy bien. ¿Alguna otra cuestión? Aprovechar ahora que tenéis a todos los profesores aquí, yo creo que es un buen momento para despejar dudas. Podéis escribirlas en el chat o conectar directamente la cámara y hacer las preguntas. Y si no existe ninguna duda, simplemente recordaros que esta sesión se ha grabado, se colgará, que en la página web tenéis toda la información que se irá actualizando durante las próximas semanas sobre cada una de las líneas de funcionamiento general del máster. Estoy seguro también que si os ponéis en contacto con cada una de las líneas, pues amablemente atenderán todas vuestras dudas. Y también recordar que está abierta la prescripción hasta mediados del mes de julio y que es importante, digamos, aprovechar estos días pues para mirar toda la información, hablar si hace falta de manera individual con las líneas que os parezcan más interesantes y realizar la prescripción en tiempo y forma, de manera que a finales de julio, el día 22 concretamente, saldrá una primera lista de admisión y la matrícula se realizará a mediados del mes de septiembre, justo después de la última convocatoria de trabajo final de grado de la Escuela de Arquitectura. Quiero que haya una pregunta. Se ha mencionado que el horario de Gardens consta de 3 días. Bueno, el horario, o sea, el máster es único, las líneas son líneas de intensificación bajo un horario, calendario común. Hasta ahora, y lo estamos, y en principio, digamos, la idea es mantenerlo, el horario es de lunes a miércoles, en mañana y tardes todo el año. Esto puede variar ligeramente, veremos cómo acaba el año que viene, pero la idea siempre es que el máster se desarrolla de manera compacta para que sea compatible con el desarrollo de otras tareas extraacadémicas. Con lo cual, digamos, tanto en la mañana como en la tarde el horario es el mismo. Los lunes se desarrollan sistemas tecnológicos y la asignatura optativas, y martes y miércoles tenemos las asignaturas de PFC y la asignatura de teoría. Y en principio la idea es mantener esa idea de horario compacto. Hay que advertir también que a lo largo del año algunas líneas ya han ido insistiendo. El calendario se divide en 4 módulos. Al final de cada módulo, que es alrededor de unas 7 o 8 semanas de trabajo, hay una semana en la que no hay docencia en el resto de asignaturas y se concentra a lo largo de una semana de manera diversa en cada línea unos talleres intensivos, unos workshops, que lo que hacen es establecer esos saltos de intensidad en el ritmo constante del máster. Uno de los objetivos para el máster del año que viene es que cada línea pueda contar con un espacio autónomo y bloqueado todos los días de la semana, todos los meses del año, de manera que tanto en el workshop como a lo largo del año haya también cierta flexibilidad para desarrollar algunas actividades especiales o tutorías o presentaciones de cada línea.
Julián, ¿habías levantado la mano? No, disculpa. No. Vale. No, corregirme, compañeros, si digo alguna cuestión que no es precisa, pero yo creo que en principio se va a desarrollar así el máster. Me gustaría qué rama estaría más volcada en el diseño estructural, nuevas tecnologías y materiales novedosos. Bueno, yo creo que cada una de las líneas tendría que responder a esta pregunta. No sé si hay alguna de las líneas que quiera responder. Yo mismo. Bueno, la línea de arquitectura y emergencia ambiental, creo que llegamos bastante al final en cuanto a materiales y hacemos una valoración ambiental de determinadas soluciones constructivas. Si es esto a lo que te refieres, pues sí, como empezamos con un proyecto de grado ya, digamos, encajado, creo que podemos llegar bastante a valorar este tipo de cosas. Pero bueno, hablo por mí porque por lo que sé las otras líneas en algún momento también lo tocan. Sí, efectivamente, yo creo que sí. Es decir, el tema del diseño estructural también es una obligación, ¿no? Nosotros también lo interpretamos de una manera integrada, es decir, los proyectos de teoría también han de tener el diseño estructural. Y en relación a los materiales novedosos, eso casi es una opción personal del proyecto que cada línea pues lo podrá enfatizar de una manera u otra. Nosotros este año trajimos, por ejemplo, a Ignasi Pérez, que es el director de Rebuild, que es la construcción avanzada, ¿no? Bueno, pues para ahí tenéis un ejemplo, pero me consta, como bien dices, Jaume, que es una preocupación compartida. De todas maneras, también diría a veces que, bueno, en fin, sí, un apunte solamente es que a veces los temas nos quitan algún horizonte, ¿no? Es aquello de que cuando uno quiere ser muy moderno es inmediatamente antiguo, ¿no? Pero vamos, es solamente un comentario de pasada. Yo creo que desde luego es una inquietud que sí que recogemos el conjunto de las líneas. Sí, yo simplemente diría eso, que estamos todos de acuerdo en ese enfoque. Yo, para comentar una cosa, yo soy alumno del máster de Jaume Valor, de emergencia ambiental, y con lo que comentas tú, Víctor, en el que he hecho yo, los demás no lo sé tanto, pero al tener profesores especializados en instalaciones, en estructuras y en construcción, hay como muchas dudas que sí que te las pueden responder de una manera muy específica. Que aparte de corregir el proyecto con los profesores, también tienes como los especialistas para resolver estas dudas más técnicas. Hay que informar que efectivamente es un hecho común, como he explicado al inicio. Digamos, mi papel aquí es explicar lo que tiene de común el máster y tiene de común que el título es único, y eso ya es mucho. Por lo tanto, estamos todos enfocados a un proyecto final de carrera que nos habilita de manera global, y entonces todas las líneas, independientemente del enfoque o la intensificación, cuentan, y yo creo que esa es la gran riqueza, con ese enfoque interdisciplinar, y eso es común a todas. Y yo creo que también todas las líneas suscribirían que trabajan todas las escalas de manera intensa, y eso es una característica de la Escuela de Arquitectura de Barcelona. O sea, yo creo que hemos acabado con la línea de regeneración urbana, y fijaros también los asuntos que han hablado también de técnica, asuntos sociales, es decir, que hemos acabado con una línea que pone su acento en la regeneración urbana y que habla obviamente absolutamente de todas las escalas, con lo cual yo creo que eso es significativo e enriquecedor. Yo diría que eso es un hecho común a todas las líneas de la cual, digamos, tenemos que estar orgullosos, ¿no? La Escuela de Barcelona tiene una serie de características generales, y eso las líneas lo que hacen es identificarlas, variarlas, trabajarlas de manera diversa, y entonces tenéis la oportunidad de elegir unos compañeros de viaje, pero es un viaje, digamos, común, ¿no? Con lo cual, digamos, es una suerte en ese sentido contar en todas las líneas con esa transversalidad y trabajar en todas las escalas, que me parece que es siempre esencial. Había una mano levantada, Isabela. Hola, buenas tardes. Yo llamo de Brasil. Tengo una duda, estaba hablando en el chat, es que para arquitectos de Brasil no es posible hacer el máster habilitante. Isabela, te he intentado contestar, soy Elisa Capellades, te he intentado contestar antes. No, tenéis que tener, no es un tema de la nacionalidad que tengas, es un tema de dónde has cursado los estudios previos. Tienes que haber cursado el equivalente a un grado en estudios de arquitectura
que puede ser en la ETSAP o puede ser en otra escuela del Estado español. Pero tienes que tener unas competencias que vienen muy determinadas en una orden ministerial. Entonces, si tú te lees esa orden, crees que tienes esas competencias, pues tendrías que pedir una convalidación al ministerio, una homologación, y normalmente no la conceden. Entonces, todo con una homologación, la equivalencia de... No, es que no es un tema, o sea, lo que te digo es que nuestra experiencia dice que no homologan al grado. Okay. Porque es una cosa muy específica. Entonces, pues no sé si tienes alguna consulta más, nos mandas un demanda y miraremos y tal, pero es que es lo que te comento. Si no tienes unos estudios cursados en el Estado español, no hay opciones de entrar. Ok. Entonces, todo en la Tienes 3 másters más en la escuela que no habilitan para la profesión de arquitecto o arquitecta, pero que son de especialización, que son el MB Design, el MB Lantarc y el MB Arc, con 8 líneas, y el MB Design con 5 líneas. Ok, gracias. A ti. Muy bien, no sé si antes de cerrar la sesión, alguna cuestión más que queráis aprovechar ahora que están aquí todos los profesores y profesoras. Bien, pues si no es así, agradeceros a todos. No sé si alguna de las líneas quiere añadir alguna cuestión, me deja alguna cosa en tintero, o podemos cerrar aquí, invitar a todo el mundo a que os contacte en el caso de que tengan alguna duda. No, desde la línea de urbanismo y la parte que corresponde a este profesor de proyectos, decir que efectivamente el máster habilitante da atribución profesional y eso requiere que, sea cual sea la línea que cursas, la cuestión que tiene que ver con las competencias profesionales esté directamente resuelta. Eso es inapelable. De hecho, la profesión, el oficio, evidentemente se aprende con la suma del grado y el máster, pero la profesión se adquiere en el máster habilitante. De eso no tiene que haber ninguna duda. Legalmente es así y está bien que sea así. Si se quiere entender gráficamente, la diferencia entre las líneas no es el núcleo, que es absolutamente común a todas, sino que es de qué manera expande elementos de interés hacia la derecha, hacia la izquierda, o nunca hacia adelante, hacia atrás, casi a los lados, ¿no? Pero el núcleo es necesariamente común, que es de la atribución profesional. Y eso quiere decir que la edificación se ha de saber resolver, se ha de saber documentar y se ha de saber defender en lo que son sus líneas legales, ¿no? y técnicas. Yo solo añadir, perdona, Sí. para que no hayan confusiones, ¿no? La línea de urbanismo mañana, en la cual nos integramos varios profesores del Departamento de Urbanismo y en concreto del Laboratorio de Urbanismo, lo hacemos pero integrados en el máster, el MIP, ¿vale? Lo digo porque tal como lo habéis planteado, Daniel, puede parecer que no es así, ¿no? En la mañana hay una línea de urbanismo clara. Este año hemos trabajado los 3 enfoques a otras escalas y lo hemos trabajado con la riqueza que da tener esa visión transversal. No le ponemos una etiqueta regeneración urbana o lo que sea porque nos enfocamos más en encontrar lugares que sean relevantes para el futuro de la ciudad de Barcelona, y yo quisiera insistir en que os miréis, los que tengáis ocasión, el trabajo sobre Montjuïc y veáis un poco lo que hicimos este año. Digamos, para aclarar, ¿verdad? Muy bien, pues gracias María. Sí, que quede claro, y además en la prescripción veréis que podéis escoger entre las 6 líneas, ¿no? Que 3 de ellas funcionan de una manera más transversal, pero que al final, digamos, son esas 6 líneas que son a las cuales hemos asistido hoy a las presentaciones. Bueno, pues sin más, daros las gracias. Sí, Enrique. No, solo decir una cosa, ya que hemos tenido el problema de que era un problema de permisos porque se está grabando la presentación, pero simplemente que a quien le interese tenemos también una web propia que es www.marketshop-pfc-projecta-i-teoria-tarda.com, que ahí hay colgadas las presentaciones, hay colgados 120 proyectos de alumnos y toda una serie de material que les puedan servir
digamos, ya que ha sido tan desastrosa nuestra presentación, cosa que me sabe bastante mal. No ha sido desastrosa. Sí, un relax, un remanso entre el bombardeo de imágenes. Muy bien, pues muchas gracias a todos, un abrazo y seguimos en contacto.